Teatro Colón, un siglo de historia. En Turismo Visión Argentina nos encontramos frente al Teatro Colón, un hito de la ciudad de Buenos Aires y sin dudas también de la Argentina a nivel mundial. Con 104 años de historia, el Teatro Colón sigue siendo reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción. Bueno, en el Salón Dorado ese salón no se inauguró junto con el resto del edificio en 1908, se inauguró en 1910 para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Ese salón es especial, por un lado, porque es el símbolo de esta élite porteña que quería imitar a Europa, generar esa nobleza o esa aristocracia que nunca existió en nuestro país, a través de la imitación de todos los detalles, desde los usos y costumbres, las modas, la forma de caminar, de sonreír. Todo eso era indicador de pertenencia, porque todavía por esta época se codeaban, digamos, con la nobleza europea, entonces podían hacerlo, podían generar esa falsa ilusión. Y además la intención era imitar a Europa a más no poder en estos edificios y la intención de ser la París de Sudamérica, digamos, por eso el estilo francés de ese salón es significativo. Todo el estilo francés empieza a imponerse en decoración y después en arquitectura, incluso en las casas particulares, toda la zona de Retiro, la avenida Alvear, responden a esta intención, ¿no? Por eso decía yo antes, el tema es una proyección al futuro, no solo una nostalgia por el pasado. Y el Salón Dorado era justamente la sede para esta gente, para estas familias. Venían ahí a diferenciarse de los, digamos, advenedizos, los que querían escalar socialmente, porque también las clases medias crecían económicamente, pero no tenían en sus manos la cultura que era exclusiva de la élite. No solo el conocimiento de las artes o, digamos, de las costumbres, sino sobre todo estos detalles, ¿no? En la forma de vestir, de caminar, el poder hablar sobre un mueble y decir de qué casa de decoración había sido traído. Todos estos elementos indicaban pertenencia y se los desplegaba en el Salón Dorado, era el lugar de despliegue de estas credenciales. Si uno cometía el más mínimo error en estas cuestiones, sonreía mal o hacía un gesto inadecuado, era, digamos, desterrado del salón de los VIP. Hoy en día ya no es más así, obviamente. Ese salón se usa para conciertos de cámara, por ejemplo, que suelen ser gratuitos, lo cual es algo que está bueno saberlo, porque cuando se anuncia un concierto en el Salón Dorado es porque es gratis, lo único que hay que hacer es retirar la entrada y asistir. Y es una experiencia muy agradable, sus materiales permiten que se haga música ahí, por eso también se usa para clases magistrales que vienen a dar maestros al instituto, o audiciones de artistas incluso, conferencias, charlas, toda la parte de difusión se hace en el Salón Dorado, la presentación de las temporadas, etc. Y el Salón de los Bustos es simplemente un espacio de paso durante un entreacto. Los que ocupan palcos toman algo en la galería de bustos y después vuelven a ingresar cuando se reanuda la función. Siempre fue esa su función y es un lugar de paso, digamos. Bueno, la tela actual fue pintada por Raúl Soldi, el artista argentino, en 1966. Esa no es la pintura original. La original son telas aplicadas, no son frescos, digamos, no está pintado sobre el material, sino que son telas que se pintan en el taller y después se aplican con yeso sobre la cúpula. Magouflage es el nombre de la técnica en francés. Y Raúl Soldi la pintó en 1966 por encargo, porque antes de eso estuvo la cúpula pintada de marrón durante 30 años, un marrón medio bordó, porque la pintura original, la tela original, sufrió un accidente, esa era la leyenda que circulaba, un accidente en 1936. Era una tela también, era de Marcel Jambon, un artista francés, que es el mismo que pintó el manto de Arlequín, que cubre el telón de seguridad. Bueno, el escenario es más grande que la sala principal, es enorme, tiene 35 metros de ancho por 35 de profundidad, es casi la mitad del edificio, y de altura tiene 48 metros. Para que te des una idea, la sala tiene 28, así que es casi el doble el escenario. Tiene tecnología obviamente de última generación para todo tipo de representación, y el foso de la orquesta está obviamente tratado especialmente para la acústica, es una especie de cámara de resonancia, tiene una campana acústica, digamos, adentro. ¿Qué se hizo? En realidad una restauración de tipo conservativa, o sea, se trató de no cambiar nada, de no agregar nada nuevo, tratar de volver a los materiales originales. Los restauradores hablan de la técnica del bisturí,
quitando capa por capa de la suciedad o incluso de la pintura que se hubiera agregado después de la fundación para llegar a la capa original de pintura, la de 1908 o 1910 en algunos salones que se inauguran más tarde. Pero eso es lo que se trató de hacer, una especie de pulido de todos los materiales, los primeros materiales, los que se podían conservar, que fueron bastantes, sorprendentemente, y lo que sí se tuvo que rellenar, se rellenó con materiales lo más similares posibles a los originales. O sea, hacer que el edificio se vea exactamente como se veía en 1908. Desde compositores como Stravinsky o Strauss, hasta tenores de la talla de Pavarotti, obviamente Lily Pons, María Callas, una joven María Callas, antes incluso de debutar en La Scala o en Nueva York, estuvo en el Colón, también Plácido Domingo, Caruso, digamos que los más, bueno, bailarines también, obviamente, Ana Pavlova o Julio Boca, bueno, ustedes sabrán que gran artista del Teatro Colón, etcétera. Todos los que salen del Instituto Superior de Artes, digamos, el coro estable, el ballet estable, la orquesta estable, el coro de niños estable, están, digamos, todas las distintas áreas a cubrir. O incluso hay conciertos del instituto, o sea, de los alumnos del instituto hacen también conciertos en el teatro. Todos ellos, los que estudian y los que ya son egresados y son empleados también, todos hacen constantemente. Y bueno, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, obviamente, que también se presenta casi todas las semanas, o a veces cada 15 días. Ahora estamos en receso hasta mediados de marzo, principios de abril, ahí empieza la temporada 2012. Y la gran novedad es el Colón Ring, que es el nombre que se le da se hizo una reducción de una ópera de Wagner de 7 horas. En realidad es una tetralogía que se redujo a 7 horas, como si fuera una sola obra, pero en realidad son 4 juntas, que se le llama el Anillo de los Nibelungos. Por eso el Colón fue elegido como sede para la apertura de esta obra, digamos, que está dirigida, entre otros, por Caterina Wagner, que es la bisnieta, que va a ser el gran espectáculo del año, entre otros, muchísimos. La Forza del Destino de Verdi, por ejemplo, va a estar también, que es una ópera que genera mucha superstición, así que también es otro de los miedos para el 2012. Y bueno, conciertos un montón y ballet, como siempre, mucha actividad.